Muy buenos días. Reciban todas y todos un afectuoso saludo bolivariano y revolucionario desde aquí, desde la ciudad de La Paz, sede de gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Mi nombre es Orlando Rincones y dando continuidad al curso de formación de brigadistas de la Cátedra del Comandante Supremo Hugo Chávez, organizado por la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, hoy vamos a concluir el programa de formación dedicado a la vida y obra de nuestro gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Y lo vamos a hacer precisamente con el aporte del legado de Antonio José de Sucre a la construcción del árbol de las 5 raíces. Como todos sabemos, el árbol de las 5 raíces está conformado por el pensamiento y el accionar de Francisco de Miranda, Simón Rodríguez, Simón Bolívar, Antonio José de Sucre y Ezequiel Zamora. Todo ello en su conjunto constituye la columna vertebral del pensamiento bolivariano. Entonces, analicemos algunos elementos que el pensamiento y el accionar de Sucre tributan o aportan a esta construcción teórica, filosófica bolivariana. En primer lugar, la juventud, el decisivo rol de la juventud. En Sucre sorprende sobremanera que a tan corta edad haya podido alcanzar, haya podido cosechar tantos éxitos, tantos triunfos, tantas victorias, tantos logros. Con apenas 27 años de edad, como lo hemos comentado a lo largo de este ciclo de formación, con tan solo 27 años de edad, Antonio José Sucre triunfa en Pichincha y con ello logra la independencia del Ecuador. Con 29 años de edad, triunfa en Ayacucho y libera al Perú y consolida la independencia de todo el continente americano. Con 31 años de edad, ya asume la presidencia de Bolivia y a los 35 años preside el Congreso Admirable de la Gran Colombia. Con el accionar de Sucre, tanto en el terreno político como militar, demuestra que los jóvenes están preparados para asumir grandes retos y grandes responsabilidades. La juventud no es óbice ni es obstáculo para asumir puestos de dirección, de organización, de planificación y de toma de decisiones. Donde veamos a un joven asumiendo una posición de vanguardia y de liderazgo y conduciendo a la revolución, ahí estará presente Antonio José de Sucre. En segundo lugar, la educación y el trabajo. Ninguno de los éxitos, ninguno de los triunfos que logró Sucre fue producto de la casualidad. Sucre trabajó en exceso para conquistar todos sus triunfos, tanto en el terreno militar como en el terreno político. Específicamente en el campo militar, Sucre estudió no solamente a sus adversarios, también estudió los pueblos a los cuales arribó desde su lejana ciudad natal de Cumaná. Porque como hemos visto a lo largo de este ciclo de formación, Sucre desarrolló campañas militares muy lejos de Venezuela, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, y tuvo que estudiar también la cultura y la idiosincrasia de estos pueblos. Pero Sucre también estudió a su enemigo cuidadosamente. Estudió el terreno, estudió las condiciones geográficas, estudió todo lo preparó, todo lo organizó Sucre. Dedicó muchísimas horas de trabajo a esta tarea. Y luego en las noches se dedicaba a estudiar, se dedicaba a escribir, se dedicaba a enviar comunicados a las diferentes autoridades de Colombia y del Perú. Pero Sucre también fue un gran defensor e impulsor de la educación formal, de la educación regular. Como jefe de Estado, como presidente de Bolivia, Sucre, de febrero a mayo de 1826, en esas primeras 13 semanas de gobierno, Sucre emitió 13 decretos referidos a la educación y a la instrucción pública, para fundar en todas las capitales de departamento y en todas las cabeceras de cantón escuelas de primeras letras, escuelas para niños, para niñas, para indios. También fundó colegios nacionales de ciencias y artes. Sucre era un convencido de la importancia de la educación. Así es que cuando veamos un joven
trabajando, estudiando, esforzándose por lograr sus objetivos, por impulsar la revolución desde la educación y desde el trabajo, ahí estará presente también el legado de Antonio José de Sucre. En tercer lugar, la defensa de la unidad. Antonio José de Sucre fue un defensor a ultranza de la unidad, sobre todo de la unidad al interior de las fuerzas patrióticas, al interior de las fuerzas revolucionarias. Ya lo vimos, cómo Antonio José de Sucre en el año 1817 intercedió para evitar una confrontación entre los jefes orientales y los jefes del bando centralista o del bando central dirigidos por Simón Bolívar. El enfrentamiento entre Santiago Mariño y las fuerzas dirigidas por el libertador Bolívar se evitó gracias al concurso de Sucre. La unidad también fue importante para las campañas de Pichincha y Ayacucho. Cuando llega al Ecuador, como lo hemos visto a lo largo de este ciclo de formación, encontró un país dividido y lejos de hacer bando o hacer partido por alguna de esas facciones, Sucre hizo un llamado a la unidad frente al enemigo español. Igualmente en Perú, cuando llega al Perú también encuentra al país dividido en dos facciones y Sucre hace un esfuerzo inconmensurable para lograr la unidad de las fuerzas patrióticas para enfrentar como un solo puño, enfrentar al poder imperial español en el Perú. Cuando veamos un joven tributando a la unidad de las fuerzas revolucionarias, cuando veamos que en torno a una mesa se reúnen diferentes factores, diferentes grupos, diferentes instancias, jóvenes, empresarios, campesinos, estudiantes, militares, educadores, médicos, profesionales, cuando se reúnen en torno a una mesa y declinen sus posturas particulares en función del interés supremo de la revolución, ahí estará presente el legado de Sucre, llamándonos siempre a la unidad. En cuarto lugar, la integración latinoamericana y caribeña. Sucre fue el abanderado por excelencia de la integración latinoamericana y caribeña. Si bien el libertador Simón Bolívar impulsó esta integración y logró para 1824 una América confederada, gracias a los tratados de unión, liga y confederación perpetua que firmó la República de Colombia con Perú, con Argentina, con México, con Chile y con las Repúblicas Unidas de Centroamérica, con las Provincias Unidas de Centroamérica. Antonio José de Sucre, desde el terreno, fue el gran articulador de esa integración latinoamericana. Fue el gran actor, el gran protagonista de la integración continental. Sucre ejerció cargos de dirección política y militar en Venezuela, en el sur de Colombia, en Ecuador, en Perú y acá en Bolivia. Nadie mejor que él conocía la realidad de estos pueblos. Y no es casualidad entonces que le haya tocado a Sucre dirigir un ejército multinacional americano para derrotar al ejército más poderoso que tenía España en América. En Ayacucho se dieron cita, como lo hemos visto en este ciclo de formación, hombres provenientes no solo de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Bolivia, del Alto Perú, de Argentina, de Chile, de Paraguay, de Panamá, de Guatemala, de México y también oficiales provenientes de Europa para derrotar, como hemos dicho, al poder más poderoso, al ejército más poderoso que tenía España en América y con ello consolidar la independencia del continente americano. Pero más allá de aquello, Antonio José de Sucre fue el intérprete fundamental del valor de la integración y la unidad latinoamericana. El triunfo en Ayacucho demuestra lo que los latinoamericanos podemos hacer cuando nos unimos. Cuando América Latina se une, no hay poder imperial que pueda derrotarla. Eso lo demostró Sucre en Ayacucho. Ayacucho es una demostración de la irreverencia y del poder de una América Latina unido. Ningún imperio podrá derrotarnos si logramos la unidad continental. La defensa de los más vulnerables. Cuando llegó la revolución bolivariana al poder, recuerdo perfectamente los primeros programas que ejecutó la revolución fueron programas dirigidos al campo social.
Recuerdo el Plan Bolívar 2000, en donde trabajamos junto con los militares para humanizar las condiciones de vida en muchas comunidades, en muchos barrios que estaban prácticamente olvidados. Recuerdo también la misión Barrio Adentro con los médicos cubanos y recuerdo por supuesto la misión Robinson de alfabetización. Fueron programas que apenas llegó la revolución al poder, los implementó para precisamente extender su mano solidaria a aquellos sectores más vulnerables de la población. Antonio José de Sucre hizo exactamente lo mismo cuando le tocó ejercer puestos de dirección política y cuando le tocó ser presidente, en este caso de Bolivia. Sus primeras medidas fueron dirigidas a los sectores más vulnerables de la población, a los desposeídos, a las huérfanas, a las viudas, a los abandonados, a los enfermos. Sucre fundó hospitales, fundó centros de acogida, fundó escuelas para niños y niñas. Es decir, Sucre desarrolló todo un programa social que pudiéramos compararlo al sistema de misiones y grandes misiones emprendidos por la Revolución Bolivariana. Pero no solamente cuando ejerció cargos de gobierno, Sucre centró su atención en los sectores más vulnerables de la sociedad, también cuando ejerció la dirección política o la dirección militar de su ejército, siempre estuvo pendiente de sus soldados y también estuvo pendiente de la población civil, de cubrir todas sus necesidades. Es por eso que cuando el gobierno bolivariano emprende una misión social, ahí está el legado de Sucre presente, ese legado que nos obliga o nos demanda a atender de manera prioritaria a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Seguidamente tenemos el respeto al derecho internacional. Antonio José de Sucre es el precursor del derecho internacional humanitario. Con la firma del Tratado de Armisticio y el Tratado de Regularización de la Guerra, redactado por Antonio José de Sucre a instancia del libertador Simón Bolívar, Sucre se convierte en el precursor del derecho internacional humanitario. Pero no solamente esa paternidad queda suscrita o queda circunscrita a la firma del tratado. Sucre puso en práctica estos tratados en el desarrollo de la guerra. Con las capitulaciones de Pichincha y Ayacucho podemos ver que el tratado, en este caso de regularización de la guerra, se pudo poner en práctica y se pudo viabilizar. Un tratado que definitivamente hizo más humana la guerra y unas capitulaciones, tanto la ofrecida en Pichincha como en Ayacucho, y también la ofrecida al ejército del Perú tras el triunfo de Colombia en la batalla de Tarqui, muestran el carácter humanista de la revolución. Cuando la revolución bolivariana, cuando algún país de nuestro continente firme un tratado humanista, un tratado que busque redimir a los sectores sociales más desposeídos o busque la unidad de nuestro continente, ahí estará presente el legado de Sucre. La diplomacia de paz emprendida por nuestro gobierno bolivariano es precisamente esa proyección en el tiempo de esta política bolivariana de tratados y de unión continental y del respeto a los tratados suscritos, por supuesto. Finalmente, la lealtad. La lealtad. Sucre fue un hombre leal tanto a la revolución como a Bolívar, pero también fue un hombre leal a sus principios, a sus convicciones, a sus deseos, a sus sueños y a sus aspiraciones. Sucre soñaba con una América libre, con una América unida, con una América libre del yugo colonial. Y en función a eso, siempre siguió trabajando, luchando y esforzándose al punto tal que logró la admiración de sus jefes y la admiración de Bolívar. En los momentos más difíciles de la revolución independentista americana, Sucre se mantuvo firme, fiel a Bolívar siempre. Y gracias a esa fidelidad se logró el Ejército Unido Libertador los grandes triunfos tanto en Pichincha como en Ayacucho. Hoy día nuestra revolución bolivariana ha sido sometida a grandes pruebas. El enemigo imperialista ha ofrecido grandes sumas de dinero y un sinnúmero de beneficios a aquellos que acepten traicionar a la revolución. Pero cuando en nuestra revolución
hay un militar, hay un patriota, hay un revolucionario que se niega a traicionar y se mantiene firme en sus principios, ahí está presente el legado de lealtad de Antonio José de Sucre. Leales siempre, traidores nunca. Finalmente, agradecer a todos por esta oportunidad y especialmente a la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. El legado de Sucre ha sido, es y será siempre fundamental en la construcción del árbol de las 5 raíces. Muchas gracias, hasta la victoria siempre.